El cielo de la Ciudad de México amaneció encapotado aquella mañana de junio, como si el gris de las nubes reflejara lo que Eliana Viana sentía por dentro desde hacía mucho tiempo. Sus dedos delicados ajustaron el cuello de la única blusa de seda que poseía, mientras observaba su reflejo en el espejo de la recámara principal de la Hacienda Ferraz. 4 años habían pasado desde que cruzara aquel portal, esperanzada y enamorada. 4 años que parecían una eternidad. La hacienda, imponente y fría como una catedral de mármol, se encontraba en Lomas de Chapultepec, barrio acomodado donde las bardas altas y las cámaras de seguridad escondían historias que nadie osaba contar. Allí, Eliana era una extranjera, incluso durmiendo en la mejor cama, incluso usando el apellido más respetado. Una maestra de escuela pública que había encantado al heredero de un imperio. Un cuento de hadas que rápidamente se transformó en pesadilla. «Mami, ¿puedo llevar a Chencho al desayuno?» La voz dulce de Thais, su hija de 2 años, rompió el silencio del cuarto. La niña apareció en la puerta abrazada a un conejo de peluche maltrecho, regalo de una de las empleadas en su último cumpleaños. Eliana sonrió, sintiendo el pecho calentarse. Thais era su única luz en aquella casa de sombras. «Sí, mi amor, pero vamos a desayunar aquí en el cuarto hoy, ¿está bien? La abuela Clarita tiene visitas». Era mentira. Clarita Ferraz, su suegra, no tenía visitas a aquella hora. Pero Eliana no soportaría otro desayuno, regado con indirectas y miradas de desprecio. No hoy, cuando su corazón ya estaba tan frágil. «A la abuela no le gusta Chencho», murmuró la pequeña, con una sabiduría que partía el corazón de Eliana. Ella dijo que es juguete de chusma. Eliana tragó en seco, deteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Abrazó a la hija con fuerza, sintiendo el olor a champú infantil en sus rizos. Algunas personas no entienden que los mejores tesoros no son los más caros, mi bien. Sentadas en la pequeña mesa del cuarto, madre e hija compartieron tostadas y jugo que Eliana había sacado a escondidas de la cocina la noche anterior. Era casi un ritual de resistencia silenciosa, un pequeño momento de libertad. Mientras tanto, en el piso de abajo, voces resonaban por el recibidor. Daniel Ferraz, su marido, discutía algo en voz baja con su madre. Eliana reconocía aquel patrón. Clarita dictando órdenes, Daniel asintiendo, planes siendo trazados sin su participación. «Tienes que resolver esto, Daniel. Esa mujer y esa niña están arruinando nuestra reputación. Tus decisiones sentimentales siempre han sido un desastre. Mamá, por favor, no es el momento». ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo se estén riendo de nosotros en todos los clubes de la Ciudad de México? Una maestra de escuela pública, Daniel. ¿En qué estabas pensando? Eliana cerró los ojos. Las palabras de Clarita no eran novedad. Ella las oía en variaciones diferentes desde hacía años. Al inicio, intentaba defenderse, probar su valor. Ahora, apenas dejaba que resbalasen como lluvia en vidrio. Aquella misma mañana, Daniel salió sin despedirse. Era el patrón desde hacía meses. Besos en la frente de la hija cuando se cruzaban, saludos distantes para la esposa. Un matrimonio que existía apenas en el papel timbrado con el escudo de la familia Ferraz. El día pasó lentamente. Eliana llevó a Thais al pequeño jardín privado que quedaba en la parte trasera de la hacienda, el único espacio donde Clarita no las seguía con su mirada de águila. Allí, entre jazmines y rosas cuidadosamente podadas, madre e hija jugaban a las casitas, inventando historias sobre princesas que huían de castillos sombríos. A las 5 de la tarde, el teléfono de Eliana vibró. Era Julia, su única amiga verdadera, maestra como ella, que continuaba dando clases en la escuela donde se conocieron. «Conseguí las informaciones que pediste», dijo Julia en voz baja. «La renta es razonable, el barrio es seguro. Tiene una escuela pública buena a 3 cuadras. Puedo guardar el depósito hasta que decidas».
Eliana sintió el corazón acelerar. Gracias, Yu. Aún estoy juntando valor. Valor ya tienes de sobra, Eli. Lo que falta es la oportunidad perfecta. Cuando la llamada terminó, Eliana volvió al cuarto para arreglar a Thais para la cena. La niña parecía particularmente silenciosa, como si percibiese la tempestad en el corazón de la madre. «Mami, ¿por qué no nos vamos?», preguntó de repente, mientras Eliana cepillaba sus cabellos. El peine paró en el aire. «¿Cómo así, mi amor?». «Para la casa de la abuela Rosa. Allá tiene pastel de chocolate y nadie grita». Abuela Rosa era la madre de Eliana, que vivía en un pequeño departamento en la colonia Doctores. Clarita había prohibido visitas frecuentes, alegando que el ambiente demasiado humilde no concordaba con el estatus que una Ferraz debería tener. A veces, necesitamos quedarnos en lugares que no nos gustan por un tiempo. ¿Hasta qué, mami? Hasta tener fuerza para cambiar todo. Aquella noche, la cena fue servida en el inmenso salón de la hacienda. Clarita presidía la mesa de caoba como una reina en su trono. Daniel llegó atrasado, los ojos rojos de quien había bebido durante toda la tarde. Thais comía en silencio, siempre temerosa de derramar algo y provocar la ira de la abuela. «Daniel me contó sobre el nuevo proyecto de la empresa», comentó Clarita, cortando meticulosamente un pedazo de carne. «Gabriela ha hecho un trabajo excepcional, por lo visto». El nombre de la asesora jurídica flotó en el aire como perfume venenoso. Eliana mantuvo la mirada fija en el plato, fingiendo no notar el desconcierto del marido. «Ella es competente», respondió Daniel, evitando mirar a la esposa. «Competencia es fundamental», continuó Clarita con una sonrisa fina. «Algo tan raro hoy en día». Después de la cena, Eliana acostó a Thais, contándole la historia de la princesa valiente que construyó alas y voló más allá de las murallas del castillo. Cuando la niña finalmente durmió, Eliana bajó silenciosamente las escaleras de la hacienda. Necesitaba agua, pero no quería encontrar a nadie. Fue cuando oyó voces viniendo del despacho de Daniel. La puerta estaba entreabierta y la luz suave iluminaba parcialmente el pasillo. «Necesitas decidirte, Daniel». La voz era femenina, pero no pertenecía a Clarita, era Gabriela. «No puedo continuar así». Lo sé, pero es complicado». «¿Qué es complicado? Ya no la amas, tal vez nunca la amaste». Hubo un suspiro pesado. «Mi mujer es un lastre, pero aún no es hora de deshacerme de ella». Las palabras atingieron a Eliana como un golpe físico. Su cuerpo tembló, pero no hubo lágrimas. Algo dentro de ella, que venía rompiéndose lentamente a lo largo de los años, finalmente se partió por completo. En vez de confrontarlos, en vez de gritar o implorar, Eliana simplemente retrocedió. Subió las escaleras sin hacer ruido, entró en el cuarto donde Thais dormía y se sentó en el sillón al lado de la cama. Miró a la hija, aquel rostro perfecto que cargaba los trazos de un hombre que no las amaba, y tomó su decisión. Aquella misma noche, mientras todos dormían, Eliana abrió el fondo falso de su cajón de lencería. Allí guardaba un sobre con dinero que venía ahorrando de pequeñas ventas de joyas que ganara al inicio del matrimonio. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. También había una tarjeta de crédito secundaria que Daniel raramente verificaba, y documentos importantes de Thais que ella mantenía duplicados. Durante las semanas siguientes, Eliana ejecutó su plan con la precisión de una estratega militar. Transfirió pequeñas cantidades para una cuenta secreta. Vendió discretamente algunas joyas para un anticuario en el centro de la ciudad. Investigó ciudades, escuelas, empleos. Creó una nueva identidad digital, con email y perfiles que Daniel y Clarita desconocían. Y esperó el momento correcto. La oportunidad surgió cuando Daniel anunció un viaje de negocios de 3 días con el equipo jurídico, incluyendo a Gabriela, y Clarita decidió pasar el fin de semana en el spa que frecuentaba mensualmente.
En la mañana de la partida de ambos, Eliana actuó con naturalidad. Se despidió de Daniel con un beso protocolario en la mejilla. Saludó a Clarita, que mal la miró antes de entrar en su coche con chofer. Cuando finalmente quedó sola con Thais y los pocos empleados que permanecerían en la hacienda durante el fin de semana, Eliana respiró hondo. Era ahora o nunca. «Vamos a hacer una sorpresa para papá», dijo a Thais, mientras organizaba una pequeña maleta con lo esencial. «Vamos a viajar también». La niña, animada con la idea de una aventura, ayudó a escoger sus juguetes favoritos sin saber que no volvería. A las 11 de la mañana, un coche de aplicación paró discretamente a 2 cuadras de la hacienda, donde Eliana esperaba con una maleta pequeña y Thais en sus brazos. La niña, aún entusiasmada con la sorpresa, abrazaba a Chencho contra el pecho. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor. «Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por favor». Mientras el coche serpenteaba por las calles congestionadas de la Ciudad de México, Eliana miró por la ventana, viendo la ciudad que había sido su cautiverio desaparecer poco a poco. No había miedo en su corazón, apenas una sensación extraña de ligereza, como si finalmente pudiese respirar. En el aeropuerto, compró pasajes para Puerto Vallarta con la tarjeta de crédito secundaria. Sabía que habría registros, pero cuando fuesen descubiertos, ella ya estaría lejos. Sentada en la sala de embarque con Thais, adormecida en su regazo, Eliana se permitió un momento de reflexión. Pensó en Daniel, en el hombre que un día amara y que ahora era apenas la sombra de una promesa rota. Pensó en Clarita, con su orgullo vacío y su soledad camuflada por joyas y estatus. Sintió algo próximo a la compasión por ambos. Pasajeros del vuelo 217 con destino a Puerto Vallarta, favor dirigirse a la puerta de embarque número 5. Eliana acomodó a Thais en los brazos y se levantó. La niña abrió los ojos soñolienta, agarrándose al cuello de la madre. «¿Para dónde estamos yendo, mami?». Eliana sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba hacía años. «Vamos a empezar de nuevo, hija, lejos de quien nunca supo amarnos». El avión despegó puntualmente, rasgando el cielo gris de la Ciudad de México. Abajo, la ciudad enorme parecía pequeña, sus luces y sombras disminuyendo hasta tornarse apenas un recuerdo distante. Eliana tomó la mano de la hija, mientras el mundo que conocían quedaba para atrás. En algún momento de aquella tarde, Daniel intentó llamar para ella, probablemente para verificar si todo estaba bien en la hacienda. El celular, ya apagado, reposaba en el fondo del bolso de Eliana. Cuando anocheciese y las llamadas continuasen sin respuesta, él comenzaría a preocuparse. Cuando volviese para casa y encontrase el cuarto vacío, entendería. Pero sería demasiado tarde. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados. Eliana miró por la ventana del avión y vio aquel espectáculo como un presagio. Un día terminaba, pero otro, más luminoso, más libre, estaba a punto de nacer. «Mira, mami, el cielo está en llamas», exclamó Thais, encantada con la puesta de sol. Eliana sonrió, abrazando a la hija. «No es fuego, mi amor, es la promesa de un nuevo amanecer». Y así, suspendidas entre el pasado que abandonaban y el futuro que las aguardaba, madre e hija volaban en dirección a la libertad. La Ciudad de México quedaba para atrás, con sus haciendas frías y sus amores vacíos. Por delante, un camino desconocido, incierto, pero finalmente, de ellas. El departamento en Puerto Vallarta no tenía nada de la opulencia de la hacienda Ferraz. Eran apenas 2 cuartos simples, una sala acogedora y un pequeño balcón de donde se avistaba a lo lejos una franja del mar. El piso de madera crujía bajo los pasos, las paredes necesitaban una nueva pintura y la cocina tenía armarios que databan de los años 90. Pero para Eliana, aquel espacio representaba algo que la hacienda nunca ofreció: libertad.
Es pequeño, mami, observó Thais en la primera noche, sentada en el colchón inflable que serviría de cama hasta que pudiesen comprar muebles. Es nuestro, respondió Eliana con una convicción que sorprendió hasta a ella misma. Los primeros meses fueron difíciles. El dinero que trajera, aunque pareciese mucho cuando estaba guardado en el fondo del cajón, se derretía rápidamente con la renta, comida y necesidades básicas. Eliana consiguió un empleo temporario en una escuela municipal, sustituyendo a una maestra en licencia de maternidad. El salario era mucho menor que el padrón de vida que Daniel proporcionaba, pero ella administraba cada centavo con la determinación de quien reconstruía la vida ladrillo por ladrillo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el caos se instalara en la hacienda Ferraz. Daniel, al volver del viaje y descubrir la desaparición de la esposa y de la hija, pasó del choque a la furia y, finalmente, a la desesperación. Contrató detectives particulares, accionó contactos en la policía, rastreó registros de vuelos y hoteles. La tarjeta de crédito usada en el aeropuerto proveyó pistas, pero cuando sus hombres llegaron a Puerto Vallarta, Eliana ya había cancelado la tarjeta y se había sumergido en el anonimato de la ciudad costera. Clarita inicialmente trató la fuga como un berrinche típico de gente sin abolengo, pero cuando las semanas pasaron sin noticias, hasta ella comenzó a sentir el peso de la ausencia de la nieta. La hacienda, siempre silenciosa, se tornó sepulcral. Las risas infantiles de Thais, que antes incomodaban su concentración, ahora eran un eco doloroso en su memoria. Daniel se hundió en el trabajo y en la bebida. Gabriela, que esperaba asumir el papel de nueva señora Ferraz después de un eventual divorcio, se vio relegada a amante ocasional, un puerto seguro para noches de desesperación y autocompasión. La imagen pública impecable que la familia tanto preciaba comenzó a desgastarse, con rumores sobre la esposa e hija secuestradas o fugadas circulando en los círculos de la alta sociedad capitalina. Mientras la familia que dejara para atrás se desmoronaba, Eliana construía, día tras día, una nueva realidad. El departamento ganó muebles simples, pero escogidos con cariño. Las paredes recibieron una pintura fresca en tonos claros, fotos de Thais sonriendo en la playa, jugando en el parque, descubriendo el mundo, pasaron a decorar cada rincón. Ninguna foto incluía a Daniel o cualquier recuerdo de la vida anterior. La escuela donde Eliana daba clases temporariamente quedaba en la colonia Emiliano Zapata, un área que mezclaba el encanto playero con la simplicidad de la vida local. Era una escuela bilingüe pequeña, pero bien estructurada, mantenida por una fundación educacional con valores progresistas. Después de 3 meses como sustituta, impresionó tanto a la coordinación que fue invitada para asumir una vacante permanente. Fue en una reunión de planificación pedagógica que Eliana conoció a Enrique Mello por primera vez. Él no parecía el típico mantenedor de escuela. No tenía la pose arrogante de los empresarios que conociera en la Ciudad de México, ni el distanciamiento protocolario que esperaba de un hombre en su posición. Se vestía de forma simple, pero elegante, con la naturalidad de quien nunca necesitó probar nada a nadie. «Usted debe ser la nueva maestra de literatura», él dijo, aproximándose después de la reunión, con una sonrisa tranquila que iluminó sus ojos castaños. Oí cosas maravillosas sobre su trabajo con los alumnos del 6º año. Eliana, acostumbrada a mantenerse invisible desde la fuga, sintió una mezcla de sorpresa e incomodidad al ser notada. «Gracias, estoy apenas haciendo mi trabajo», respondió, guardando sus materiales en el bolso gastado que cargaba desde la Ciudad de México. «Hacer el trabajo con pasión hace toda la diferencia», observó él. «Mi hijo Lucas está en el 7º año, pero ya pidió para asistir a sus clases como oyente. Aparentemente, el modo como usted habla sobre El Principito es, como él dijo mismo, como si la señora hubiese visitado todos aquellos planetas».
Eliana no pudo contener una sonrisa. Lucas era un chico introvertido, que generalmente se sentaba en el fondo de la biblioteca durante los intervalos, siempre con un libro diferente en las manos. Ella lo había notado, pero nunca imaginara haber causado alguna impresión. Gracias por contarme eso. Es importante saber que estamos conectando. Enrique asintió, y hubo un momento de silencio, no vergonzoso, pero lleno de algo que Eliana no conseguía nombrar. Tal vez reconocimiento mutuo de almas que cargaban historias complejas. «Bien, tengo que buscar a mi hija en la guardería», dijo ella finalmente rompiendo el momento. «Claro, tal vez nos veamos en la Feria de Ciencias la próxima semana. Lucas está preparando un proyecto sobre ecosistemas marinos». «Estaré allá», respondió Eliana ya alejándose. Mientras caminaba para buscar a Thais, Eliana reflexionó sobre el breve encuentro. Había algo en Enrique que la intrigaba, una gentileza genuina que contrastaba con la falsa cordialidad que experimentara en el mundo de Daniel. Pero también había el peligro. Él era rico, influyente, pertenecía a un mundo que ella había decidido abandonar. Las semanas siguientes trajeron nuevos encuentros casuales. Enrique aparecía en las reuniones escolares, ofrecía llevarla en coche cuando la veía esperando el autobús en días de lluvia, ofertas que ella educadamente rechazaba. Preguntaba sobre Thais con interés sincero. Poco a poco, Eliana descubrió fragmentos de su historia. La esposa fallecida hacía 5 años debido a un cáncer agresivo. La red de clínicas particulares que heredara del padre, pero que administraba con una filosofía volcada para el acceso universal a la salud. El hijo adolescente que criaba solo, intentando equilibrar los papeles de padre y madre. «A veces creo que estoy fallando con Lucas», confesó Enrique cierta tarde, mientras ambos supervisaban un paseo escolar al Museo de Historia Natural. «Él es tan cerrado, tan diferente de como yo era en la edad de él». Eliana observó al adolescente de lejos, absorto en sus anotaciones, mientras los otros alumnos conversaban animadamente. «Diferente no significa peor», respondió ella. «Lucas tiene una sensibilidad que pocos adultos poseen. Él ve más allá de lo obvio. Usted siempre consigue ver lo mejor en las personas, ¿no es así?». La pregunta tomó a Eliana de sorpresa. Por un instante pensó en Daniel, en cómo se había iludido viendo en él cualidades que nunca existieron. Sintió el pecho apretar. «No siempre», murmuró. «A veces vemos apenas lo que queremos ver». La mirada de Enrique se tornó más intensa, como si hubiese detectado el dolor detrás de aquellas palabras. «Hay una historia ahí que algún día usted tal vez me cuente». No era una pregunta ni una exigencia, apenas una puerta abierta, caso ella quisiese atravesarla. El invierno llegó a Puerto Vallarta, trayendo vientos fríos que barrían las playas ahora desiertas. Thais completó 3 años con una pequeña fiesta en el departamento, decorado con globos coloridos y un pastel casero. Eliana invitó apenas 2 colegas de trabajo y sus hijas, manteniendo la celebración simple y discreta. Fue con sorpresa que, al final de la fiesta, oyó la campana tocar. Al abrir la puerta, encontró a Enrique y Lucas, cargando un paquete cuidadosamente envuelto. «Disculpe aparecer sin avisar», dijo Enrique, pareciendo genuinamente avergonzado. Lucas insistió en que no podríamos dejar de traer esto. El adolescente, generalmente tímido, dio un paso al frente extendiendo el paquete para Eliana. «Es para Thais», explicó, con la voz aún oscilando entre la infancia y la adolescencia. «Pensé que le podría gustar». Eliana titubeó por un momento, pero la sonrisa sincera en el rostro del chico derritió sus defensas. Los invitó a entrar, presentándolos a las pocas invitadas que aún permanecían. Cuando Thais abrió el regalo, sus ojitos brillaron de excitación. Era un telescopio infantil, simple pero funcional, acompañado de un libro ilustrado sobre constelaciones. «Para usted explorar los planetas, como en el libro que su madre cuenta», explicó Lucas, agachándose para quedar a la altura de la niña.
Thais, generalmente reservada con extraños, abrazó al chico espontáneamente. ¿Me puedes mostrar las estrellas un día? Lucas miró para el padre, que asintió discretamente. Claro, podemos hacer una noche de observación cuando el cielo esté bien limpio. Aquella noche marcó un cambio sutil, pero significativo. La barrera que Eliana había levantado comenzó a presentar pequeñas fisuras. No eran apenas encuentros casuales en la escuela ahora. Había invitaciones para almuerzos de domingo, paseos al parque, sesiones de observación de estrellas en la playa desierta. Lucas y Thais desarrollaron una relación de hermano mayor y hermana menor, con el adolescente mostrando una paciencia infinita para responder a las preguntas incesantes de la pequeña. Enrique, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, nunca presionando, nunca invadiendo el espacio que Eliana tan cuidadosamente demarcara. En una noche particularmente fría de julio, después de una cena simple en la casa de los Mello, una construcción moderna pero acogedora con vista para el mar, Thais durmió en el sofá, exhausta después de horas jugando con Lucas. El adolescente también se había recogido, dejando a Eliana y Enrique solos en el balcón, compartiendo una botella de vino y el silencio cómodo que se estableciera entre ellos. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta?, preguntó Enrique finalmente. Eliana sintió el cuerpo endurecerse. Depende de la pregunta. ¿Usted está huyendo de alguien? La pregunta, aunque esperada hacía meses, aún la atingió como un puñetazo. Ella consideró mentir, cambiar de asunto, o simplemente levantarse e irse. Pero algo en el modo como Enrique la miraba, sin juzgamiento, apenas con preocupación genuina, hizo con que la verdad escapase. Sí, Enrique asintió lentamente, como si confirmase una sospecha antigua. ¿El padre de Thais? Mi ex marido. La palabra ex salió naturalmente, aunque legalmente aún estuviesen casados. ¿Y la familia de él? ¿Ellos lastimaron a ustedes? Eliana miró para el mar oscuro a lo lejos, pensando en cómo responder. Las cicatrices que cargaba no eran visibles, no podían ser fotografiadas o presentadas como evidencia en un tribunal. No físicamente, respondió finalmente, pero existen muchas formas de violencia, ¿no es así? Enrique cubrió la mano de ella con la suya. Un toque leve que transmitía apoyo sin exigir más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Si usted necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, estoy aquí. Sin preguntas, sin condiciones. Aquella noche, mientras conducía de vuelta para casa con Thais adormecida en el asiento trasero, Eliana sintió algo extraño brotar en su pecho. No era miedo, ni la constante vigilancia que la acompañaba desde la fuga. Era algo que había olvidado. Esperanza. Mientras tanto, a casi 1000 kilómetros de distancia, en la hacienda Ferraz, en la Ciudad de México, Daniel recibía la noticia que cambiaría el curso de los acontecimientos. Uno de los detectives contratados había finalmente encontrado una pista concreta, una maestra en Puerto Vallarta cuya descripción y edad coincidían con los de Eliana, acompañada de una niña que podría ser Thais. No había fotos, apenas relatos de vecinos, pero era lo suficiente para reacender la obsesión que nunca verdaderamente se apagara. «Prepare el jet», ordenó a su asistente. «Vamos para Puerto Vallarta mañana». Clarita, que acompañaba la conversación de la puerta del despacho, entró con pasos lentos. En los meses desde la partida de Eliana y Thais, su salud se había deteriorado visiblemente. El rostro, antes mantenido impecable por procedimientos estéticos carísimos, ahora mostraba señales de cansancio y algo más profundo: remordimiento. «¿Qué pretendes hacer cuando las encuentres?», preguntó, con una voz que había perdido la habitual arrogancia. Daniel no respondió inmediatamente. En los últimos meses, su relación con Gabriela había desmoronado entre acusaciones y recriminaciones.
La empresa enfrentaba dificultades después de que la asesora jurídica filtrase informaciones comprometedoras para competidores. Su vida, que siempre pareciera tan controlada y previsible, se había transformado en un campo minado de incertidumbres. Traerlas de vuelta, claro, respondió finalmente. Ellas pertenecen a esta familia. Clarita suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Realmente crees eso? ¿Que ellas pertenecen a un lugar de donde tuvieron que huir? Daniel miró a la madre con sorpresa. Era la primera vez que ella admitía, aunque fuera indirectamente, el papel que ambos tuvieron en la partida de Eliana. No tenemos opción, mamá. Thais es mi hija. Tengo derechos. Derechos, repitió Clarita con una risa seca. Hablamos tanto sobre derechos, sobre lo que merecemos, pero raramente sobre lo que ofrecemos a cambio. Con esas palabras enigmáticas, la matriarca de los Ferraz se retiró, dejando a Daniel solo con sus planes de reconquista, o sería venganza. A la mañana siguiente, mientras Daniel embarcaba en su jet particular rumbo al sur, Eliana preparaba a Thais para un paseo especial. Enrique había invitado a madre e hija para un día en el parque ecológico, seguido de un picnic en la playa. Lucas había preparado una cesta con sándwiches y jugos, animado con la perspectiva de mostrar a la pequeña Thais las tortugas que anidaban en el área protegida. «Mami, ¿crees que le gustamos de verdad a Enrique?», preguntó Thais mientras Eliana peinaba sus cabellos. La pregunta, hecha con la sinceridad brutal que solo los niños poseen, tomó a Eliana desprevenida. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque papá decía que le gustaba, pero nunca jugaba conmigo como Enrique, y nunca te miraba como Enrique te mira». Eliana sintió el corazón apretar. Incluso, tan pequeña, Thais había captado la diferencia fundamental entre amar de verdad y solo fingir. «Creo que sí le gustamos, querida. Pero sabes que solo somos amigos, ¿no es así?». Thais se encogió de hombros, con la sabiduría peculiar de los niños. «Por ahora, ¿verdad, mami?». El paseo fue perfecto, como sacado de una película donde todo sale bien. El parque ecológico encantó a Thais, que se maravilló con las tortugas y mariposas. Lucas, generalmente tan reservado, mostró un lado paciente y educativo, explicando a la niña sobre los ciclos de vida de los animales y la importancia de la preservación. En la playa, casi desierta debido al invierno, extendieron una toalla colorida sobre la arena y disfrutaron del picnic preparado con tanto cariño. Thais corría en la orilla del agua, con Lucas siempre atento a pocos pasos de distancia. El adolescente, que raramente sonreía en la escuela, parecía otra persona, más ligero, más presente. Enrique y Eliana permanecieron sentados en la toalla, observando a los niños. Un silencio cómodo flotaba entre ellos, de aquellos que no necesitan ser rellenados con palabras vacías. «Gracias por hoy», dijo Eliana finalmente. Thais no se divertía así hacía mucho tiempo. Enrique sonrió, sus ojos fijos en el horizonte donde el mar encontraba el cielo. Lucas tampoco. Desde que su madre murió, es como si una parte de él se hubiera cerrado al mundo. Verlo así, cuidando de Thais, me da esperanza. «Esperanza es algo precioso», murmuró Eliana. «Por mucho tiempo creí que había perdido la mía». Enrique se volvió hacia ella, y había algo en su mirada que hizo el corazón de Eliana acelerar. «¿Puedo preguntar qué sucedió? De verdad, no por curiosidad, sino porque quiero entenderte». Eliana respiró hondo. Las olas rompían suavemente en la playa, creando una melodía ritmada que parecía acunar sus memorias. Y entonces, por primera vez desde que dejara la Ciudad de México, ella contó su historia. Habló sobre cómo conoció a Daniel, sobre el matrimonio apresurado cuando descubrió el embarazo, sobre la hacienda que parecía un sueño y luego se reveló una prisión. Contó sobre Clarita y sus humillaciones diarias, sobre la forma como Daniel la fue abandonando emocionalmente, sobre el descubrimiento de la traición.
No lloró al narrar su fuga meticulosamente planeada, su llegada a Puerto Vallarta, los meses de miedo constante de ser encontrada. Su voz permaneció firme, como si hablara de la historia de otra persona. Cuando terminó, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Thais y Lucas se habían aproximado, cansados del juego, y ahora comían las frutas que restaban del picnic, ajenos a la gravedad de la conversación de los adultos. Enrique quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había oído. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Eres la persona más valiente que he conocido». No era lo que Eliana esperaba oír. Se había preparado para juicios, para consejos no solicitados, tal vez incluso para alejamiento, pero no para admiración. «No es valentía cuando no se tiene opción», respondió, desviando la mirada. «Siempre hay opción», dijo Enrique gentilmente. «Podrías haberte quedado, podrías haberte conformado como tantas hacen, pero elegiste la libertad, incluso con todos los riesgos. Eso es valentía, Eliana». Algo en aquellas palabras tocó a Eliana profundamente. Por tanto tiempo se viera como fugitiva, como alguien que abandonara una vida envidiable a los ojos de quien solo veía la superficie. Nunca como alguien valiente. «Ellos aún me están buscando», admitió, bajando la voz para que los niños no oyeran. «No por los motivos correctos, pero lo están». Daniel nunca aceptó perder algo que considera su propiedad. Enrique cubrió la mano de ella con la suya, un gesto que se había vuelto familiar en las últimas semanas. «No estás sola ahora. Lo que sea que suceda, lo enfrentaremos juntos». El nosotros implícito en aquella frase flotó en el aire como una promesa. Y por primera vez en mucho tiempo, Eliana se permitió creer que tal vez, solo tal vez, hubiera un futuro más allá del miedo. Mal sabía ella que, en aquel exacto momento, el jet particular de Daniel Ferraz aterrizaba en el aeropuerto de Puerto Vallarta. La semana que se siguió transcurrió con normalidad aparente. Eliana continuó sus clases. Thais frecuentaba la guardería de la escuela, y los encuentros con Enrique y Lucas se tornaron más frecuentes y naturales. Una cena en la casa de ellos el miércoles, un café después del trabajo el jueves, planes para un paseo en barco el domingo, pero había algo en el aire, una inquietud que Eliana no conseguía nombrar, una sensación de estar siendo observada cuando salía de la escuela, miradas que parecían seguir sus pasos en el supermercado, en el parque con Thais. El viernes, al dejar la escuela al final de la tarde, notó un coche oscuro estacionado del otro lado de la calle. No consiguió ver al conductor, pero algo en el vehículo, tal vez la placa de la Ciudad de México, tal vez el modelo lujoso, hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Decidió no buscar a Thais en la guardería inmediatamente. En vez de eso, entró nuevamente en la escuela y buscó a Enrique en su sala, donde él generalmente trabajaba hasta tarde los viernes. «Creo que me encontraron», dijo, así que cerró la puerta tras sí. Enrique se levantó inmediatamente, la preocupación evidente en su rostro. «¿Estás segura?» «No, absolutamente, pero hay un coche. Y esa sensación, ¿sabes?, de estar siendo casada». Sin titubear, Enrique tomó el teléfono e hizo una llamada rápida. «Lucas, cambia de planes. Ve a buscar a Thais en la guardería ahora y llévala para casa. No salgan de allí hasta que yo llegue». «Sí, estoy con Eliana. No te preocupes, está todo bien». Descolgando, se volvió hacia ella. «¿Confías en mí?» Eliana asintió, sin precisar pensar. En los últimos meses, Enrique había probado ser alguien en quien podía confiar completamente. «Vamos a salir por la parte trasera. Mi coche está en el estacionamiento de los empleados. Iremos para mi casa. Es más segura, tiene sistema de alarma y queda en un condominio cerrado. Allí decidimos qué hacer». El plan era simple, pero eficaz. Salieron discretamente por la parte trasera de la escuela. Entraron en el coche de Enrique y siguieron por calles secundarias hasta el condominio a la orilla del mar donde él vivía.
Eliana se mantuvo agachada en el asiento del pasajero, el corazón latiendo acelerado. Cuando llegaron a la casa, Lucas ya estaba allá con Thais, que parecía animada con lo que consideraba una fiesta de pijamas sorpresa. «Tío Enrique tiene videojuego», exclamó, corriendo para abrazar a la madre así que la vio. «Y Lucas dijo que puedo jugar Mario Kart». Eliana abrazó a la hija con fuerza, agradeciendo silenciosamente por su inocencia. «Qué bueno, mi amor. Va a ser muy divertido». Mientras los niños se distraían en la sala de juegos, Eliana y Enrique conversaron en voz baja en la cocina. «Si fuera mismo Daniel, ¿qué pretendes hacer?», preguntó él, preparando un té para calmar los nervios de ambos. Eliana pasó las manos por los cabellos, un gesto que hacía cuando estaba ansiosa. «No sé. Legalmente él tiene derechos sobre Thais. No tenemos ningún acuerdo de custodia, ningún documento. Yo simplemente huí». Enrique sirvió el té en 2 tazas, sentándose al lado de ella. «Podemos consultar a un abogado. Tengo un amigo que es especialista en derecho familiar, muy discreto. Él podría orientarnos. ¿Y si Daniel me denuncia por secuestro? ¿Y si consigue la custodia de Thais?». La idea era aterrorizante. La pequeña Thais, llevada de vuelta para aquella hacienda fría, criada bajo las reglas rígidas de Clarita, lejos de su madre. Enrique cubrió la mano de Eliana con la suya, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «No voy a dejar que eso suceda. Prometo». Había tanta convicción en aquellas palabras que Eliana casi creyó que sería posible mantener la promesa. Casi. La noche cayó sobre Puerto Vallarta, trayendo consigo una lluvia fina que tamborileaba en las ventanas. Lucas y Thais durmieron en el sofá de la sala, exhaustos después de horas de juegos y películas. Enrique los cubrió con una manta suave, observando cómo la pequeña se acurrucaba instintivamente contra el adolescente, como si fueran hermanos de sangre. Eliana observaba la escena de la puerta, sintiendo una mezcla de amor y miedo que casi la sofocaba. En los últimos meses había permitido que su guardia bajase, que la esperanza floreciese. Ahora la realidad volvía a imponerse con toda su crueldad. «Ven», llamó Enrique extendiendo la mano. «Déjalos dormir». En el balcón cubierto, protegidos de la lluvia, se sentaron lado a lado en un columpio cómodo. Enrique sirvió una copa de vino para cada uno, y quedaron en silencio por un largo momento, apenas oyendo el sonido de la lluvia y de las olas a lo lejos. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», preguntó Eliana finalmente. «No es solo perder a Thais, es la idea de volver a vivir en la oscuridad. Estos meses aquí, contigo, con Lucas, fue como redescubrir quién soy, como respirar nuevamente tras años sumergida». Enrique se volvió hacia ella y había algo en sus ojos, una determinación, una certeza, que hizo el corazón de Eliana saltar. «Te amo, Eliana». Las palabras flotaron en el aire, simples y devastadoras. No era una declaración rebuscada, ni un juego de seducción. Era solo la verdad, cruda y pura. Eliana sintió las lágrimas brotar, calientes contra sus mejillas frías. «No digas eso. No ahora. No cuando todo puede desmoronarse». «Es exactamente por eso que necesito decirlo», respondió él, sujetando las manos de ella entre las suyas. «Porque independientemente de lo que suceda mañana, necesitas saber. Lo que construimos aquí es real. Lo que siento por ti es real. Y voy a luchar por eso, por nosotros, con todo lo que tengo». Eliana cerró los ojos, dejando que las palabras la envolviesen como una manta caliente en una noche helada. Cuando los abrió nuevamente, había una decisión formada. «Yo también te amo. Y es por eso que no puedo permitir que tú y Lucas sean arrastrados para este caos. Daniel puede ser implacable cuando contrariado». Enrique sonrió, una sonrisa que mezclaba ternura y determinación. «Curioso que digas eso, porque las personas generalmente me describen de la misma forma cuando se trata de proteger a quien amo». Y entonces, con la lluvia como testigo, él la besó.
Un beso suave, casi reverente, como si sellara una promesa más antigua que ambos. Aquella noche, por primera vez en años, Eliana durmió sin miedo. Abrazada a Enrique, con Thais y Lucas adormecidos en el cuarto al lado, se permitió soñar con un futuro donde no precisaba más correr u ocultarse. La mañana trajo consigo un cielo limpio y la decisión de enfrentar la situación de frente. Tras una llamada discreta, el abogado amigo de Enrique concordó en recibirlos en su despacho en el centro de la ciudad. Era sábado, lo que garantizaba privacidad extra. «¿Qué le digo a Thais?», preguntó Eliana mientras se preparaban para salir. «La verdad», respondió Enrique con simplicidad, «de la forma que ella pueda entender». Y así, sentados en la cama improvisada en la sala, Eliana explicó a la hija que el padre estaba en la ciudad y quería verla. «Él se enfadó porque salimos sin avisar», dijo, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Pero vamos a conversar con un hombre muy inteligente que va a ayudarnos a resolver eso». Thais absorbió la información con una seriedad que no correspondía con sus 3 años. «¿Tendremos que volver para la casa grande? ¿Con la abuela enojada?». El corazón de Eliana apretó. «No, mi amor, vamos a hacer de todo para quedar aquí, para continuar nuestra vida nueva». La niña asintió, abrazando el conejo de peluche gastado que cargaba desde la Ciudad de México. «Yo quiero quedar contigo, con el tío Enrique y con Lucas. Aquí tiene playa y estrellas». Eliana abrazó a la hija con fuerza, sintiendo la fragilidad y la fuerza de aquel pequeño cuerpo. «Lo sé, mi bien. Yo también quiero». Salieron discretamente, en 2 coches diferentes. Enrique llevó a Thais y Lucas, mientras Eliana siguió en un taxi, tomando rutas diferentes hasta el centro. La precaución parecía excesiva, pero nadie quería correr riesgos. El despacho del abogado quedaba en el último piso de un edificio comercial. Dr. Roberto Almeida era un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces y una calma que inspiraba confianza. Oyó la historia completa de Eliana sin interrumpir, haciendo apenas anotaciones ocasionales. «La situación es compleja pero no imposible», dijo finalmente. «El hecho de que haya evidencias de negligencia emocional y traición por parte del señor Ferraz ayuda a su caso. Pero no voy a mentir, si él quiere pelear por la custodia, será una batalla difícil. Él tiene recursos, influencia». «Yo también», interrumpió Enrique con una firmeza que sorprendió hasta a Eliana. «Y al contrario de él, no tengo nada que ocultar». El abogado sonrió, como si apreciase la determinación. «Bueno saber. Vamos a precisar de toda la ayuda posible». Discutieron estrategias, documentos necesarios, testigos potenciales. Dr. Almeida sugirió que Eliana registrara una denuncia por violencia psicológica, algo que nunca había considerado antes. «No precisa ser una acusación formal aún, pero crea un registro oficial», explicó. «Y más importante, demuestra que usted no está huyendo, sino buscando protección». Cuando la reunión terminó, ya pasaba del mediodía. El plan estaba trazado. Eliana registraría la denuncia aquella misma tarde, contaría con el testimonio de colegas de la escuela sobre su carácter y capacidad como madre. Y Enrique usaría sus contactos para descubrir exactamente dónde Daniel estaba hospedado. «Vamos a enfrentarlo en nuestros términos», concluyó el abogado, «no en los de él». Salieron del despacho con una sensación renovada de propósito. Enrique sugirió que almorzasen en un restaurante tranquilo próximo a la playa para ayudar a relajar tras la tensión de la mañana. Thais y Lucas, ajenos a la gravedad de la situación, se animaron con la idea. Fue al dejar el restaurante que lo inevitable finalmente sucedió. Daniel Ferraz estaba parado al lado de un coche lujoso, como si supiese exactamente dónde encontrarlos. Y tal vez supiese, dinero compraba muchas informaciones en una ciudad pequeña. El tiempo pareció congelarse. Eliana instintivamente tiró a Thais para atrás de sí, mientras Enrique se colocaba protectoramente al lado de ambas.
Lucas, percibiendo la tensión, se mantuvo próximo, una mano en el hombro de la pequeña Thais. Daniel parecía diferente, más delgado, con ojeras profundas y un aire de descuido que nunca permitiera antes. Pero los ojos, aquellos ojos que un día habían encantado a Eliana, aún brillaban con la misma arrogancia. «Entonces es verdad», dijo él, aproximándose lentamente. «Realmente estás aquí, con nuestra hija». Eliana sintió el cuerpo endurecerse, pero forzó para mantener la voz firme. «Daniel, no esperaba verte así, en la calle. ¿Qué esperabas? ¿Que yo desistiese? ¿Que aceptase que robaste a mi hija?» Enrique dio un paso al frente, su presencia sólida como una muralla protectora. «Señor Ferraz, este no es el lugar ni el momento para esa conversación. Hay niños presentes». Daniel miró a Enrique con desprecio mal disimulado. «¿Y quién eres tú para decidir cuándo puedo hablar con mi esposa e hija?» «Yo soy la persona que ellas eligieron confiar», respondió Enrique, con una calma que contrastaba con la agresividad de Daniel. «Y sugiero que respetemos ese hecho». Thais, escondida atrás de la madre, espió al padre con ojos aprehensivos. Daniel notó el movimiento, y su rostro suavizó momentáneamente. «Hola, princesa», dijo, agachándose para quedar a la altura de la niña. «¿Recuerdas a papá?» Thais apretó el conejo de peluche contra el pecho, sin responder. El silencio pareció herir a Daniel más de lo que cualquier palabra podría. «Tenemos mucho de lo que hablar, Eliana», dijo él, levantándose. «En particular». «No hay nada de lo que hablar en particular, Daniel. Cualquier cosa que quieras decir puede ser dicha en la presencia de los abogados». La mención a abogados hizo el rostro de Daniel endurecer. «¿Entonces es así? ¿Vas a transformar esto en una batalla legal?» «No fui yo quien transformó nuestro matrimonio en una farsa», respondió Eliana, con una firmeza que sorprendió a sí misma. «No fui yo quien dijo que la esposa era un lastre del cual precisaba deshacerse». Daniel empalideció, claramente sorprendido por ella haber oído aquellas palabras. «No entiendes. Yo estaba confuso, presionado. Entiendo perfectamente, y es por eso que salí. Porque finalmente entendí que merecía más, que Thais merecía más». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. A lo lejos, el mar batía contra las rocas, indiferente al drama humano que se desarrollaba en sus márgenes. «Esto no ha terminado», dijo Daniel finalmente. «Tengo derechos y pretendo ejercerlos». «Todos tenemos derechos», respondió Enrique, su voz calma pero firme. «Incluso el derecho a la dignidad y a la felicidad. Sugiero que reflexiones sobre eso antes de iniciar una batalla que solo traerá más dolor a todos, especialmente a su hija». Daniel miró para cada uno de ellos, para Eliana, para Enrique, para Lucas y finalmente para Thais, que aún se escondía atrás de la madre, los ojos grandes y asustados fijos en él. Algo en su mirada cambió, como si por primera vez viese más allá de su propio orgullo herido. «Solo cuida bien de ella», murmuró, antes de virarse y caminar de vuelta al coche. Eliana lo observó partir, una mezcla compleja de emociones arremolinándose en su pecho. Alivio, tristeza, compasión y sorprendentemente gratitud. Porque en aquel breve momento, Daniel había demostrado un atisbo del hombre que ella un día pensara que él era, alguien capaz de colocar el bienestar de la hija por encima de su propio orgullo. Pero ella sabía que aquello no era el fin. Era apenas el inicio de una nueva batalla, una que, esta vez, ella no enfrentaría sola. Enrique entrelazó sus dedos a los de ella, un gesto silencioso de apoyo y amor. Thais, percibiendo que el peligro inmediato había pasado, salió de su escondite, mirando para el coche que se alejaba con una expresión que mezclaba confusión y tristeza. «¿Está todo bien, mami?», preguntó, su vocecita rompiendo el silencio. Eliana se agachó, abrazando a la hija con fuerza. «Va a estar todo bien, mi amor, prometo». Y por primera vez en mucho tiempo, creyó verdaderamente en esas palabras.
Las semanas que se siguieron fueron de una tensión controlada, como el momento de suspensión antes de una ola romper. El abogado de Eliana protocoló los documentos necesarios, registró la denuncia por violencia psicológica y preparó una defensa robusta para el caso de Daniel entrar con un pedido formal de custodia. Sorprendentemente, ese pedido no vino inmediatamente. En vez de eso, Daniel solicitó una mediación, un encuentro supervisado por profesionales para discutir un acuerdo amistoso. Era un abordaje tan diferente de su personalidad habitual que Eliana sospechaba de la influencia de alguien más. Él está hospedado en la casa de playa de los Montenegro, informó Enrique, tras usar sus contactos para investigar discretamente. Y no está solo. ¿Gabriela?, preguntó Eliana, esperando oír el nombre de la amante. No, Clarita. La información cayó como una bomba. Clarita Ferraz, la matriarca implacable, aquella que más despreciara a Eliana desde el primer día, había viajado casi 1000 kilómetros para acompañar al hijo en aquel embate. Eso cambia todo, murmuró Eliana sintiendo el estómago apretar. Ella va a manipularlo, va a transformar esto en una guerra. Pero Enrique parecía menos preocupado. Tal vez ella haya venido por otros motivos. La mediación fue marcada para un martes, en una sala neutra en el foro de la ciudad. Eliana pasó la noche anterior en claro, repasando mentalmente todo lo que precisaba decir, todas las formas como Daniel y Clarita podrían intentar manipular la situación. Enrique la encontró en el balcón de su casa a las 5 de la mañana, envuelta en una manta, mirando para el mar que comenzaba a clarear con los primeros rayos del sol. ¿No conseguiste dormir?, preguntó, sentándose al lado de ella. Eliana negó con la cabeza. Me quedo pensando en todas las posibilidades, en todo lo que puede dar errado. Enrique tomó sus manos entre las de él, aquel gesto que se había vuelto su puerto seguro en los últimos meses. ¿Y si pensamos en todo lo que puede dar cierto? La idea era tan simple, tan revolucionaria, que Eliana no pudo evitar una sonrisa. Durante tanto tiempo, viviera a la defensiva, esperando siempre lo peor. La perspectiva de esperar lo mejor era casi aterradora en su novedad. ¿Cómo haces eso?, preguntó, recostando la cabeza en el hombro de él. ¿Qué? Me haces creer que las cosas pueden simplemente dar cierto. Enrique le besó la parte superior de la cabeza, un gesto de intimidad casual que aún la sorprendía con su naturalidad. Porque ya vi que transformaste lo imposible en posible, porque sé de lo que eres capaz. Aquellas palabras quedaron con Eliana durante toda la mañana, mientras se preparaba para el encuentro. Escogió un vestido simple pero elegante, peinó los cabellos con cuidado, aplicó un maquillaje ligero, no para impresionar a Daniel o Clarita, sino para sentirse fuerte, confiada. Thais quedaría con Lucas en la casa de Enrique durante la mediación. La niña, sintiendo la tensión en el aire, estaba especialmente quieta aquella mañana. «Mami va a volver pronto. ¿Está bien?», prometió Eliana, agachándose para quedar a la altura de la hija. «Y cuando vuelva, vamos a hacer aquel pastel de chocolate que te gusta». Thais asintió, abrazando el conejo de peluche que raramente soltaba. ¿Papá va a llevarnos lejos? La pregunta, hecha con la franqueza devastadora de los niños, hizo el corazón de Eliana apretar. «No, mi amor, nadie va a separarnos. Prometo». Al llegar al foro, Dr. Roberto Almeida ya los esperaba. El abogado parecía confiado, pero había una tensión en sus ojos que no pasó desapercibida. «Ellos ya están en la sala», informó, «con el abogado de ellos, Dr. Méndez, de la Ciudad de México, un tiburón, conocido por ser implacable». Eliana sintió el estómago revolver, pero respiró hondo, recordando las palabras de Enrique. Pensar en lo que podía dar cierto, no en lo que podía dar errado. La sala de mediación era neutra e impersonal, con una mesa oval en el centro y sillas dispuestas alrededor.
Daniel y Clarita ya estaban sentados de un lado, junto con un hombre de mediana edad, que solo podía ser el famoso doctor Méndez. La mediadora, una mujer de cerca de 50 años con expresión serena, ocupaba la cabecera. Lo que más impresionó a Eliana, sin embargo, fue la apariencia de Clarita, la mujer que conociera, imponente, siempre impecable, con un aura de superioridad. Parecía haber envejecido una década. Su rostro mostraba señales evidentes de enfermedad o estrés profundo, y había una fragilidad en su postura que jamás asociaría a la suegra. «Buenos días», saludó la mediadora, así que todos se acomodaron. «Soy la doctora Elena Vasconcelos y conduciré esta sesión. El objetivo aquí no es apuntar culpables o vencedores, sino encontrar una solución que atienda al mejor interés del niño involucrado». Todos concuerdan con eso. Hubo asentimientos alrededor de la mesa. Eliana notó que Daniel evitaba mirar directamente para ella, manteniendo los ojos fijos en sus propias manos o en la mediadora. «Óptimo. Vamos a empezar oyendo ambas las partes. Señor Ferraz, ¿el señor puede exponer brevemente su posición?». Daniel carraspeó, pareciendo incómodo. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que Eliana raramente oyera durante los años de matrimonio. «Yo solo quiero el derecho de conocer a mi hija, de hacer parte de la vida de ella». Él hizo una pausa, como si escogiese cuidadosamente las próximas palabras. «Entiendo por qué Eliana partió. No fui el marido que debería haber sido, ni el padre, pero quiero la oportunidad de hacer mejor». La sinceridad de aquellas palabras tomó a Eliana completamente desprevenida. Esperaba acusaciones, amenazas veladas, tal vez incluso mentiras sobre su carácter, no esa admisión casi humilde. «Señora Ferraz», continuó la mediadora, «¿gustaría de exponer su posición?». Eliana respiró hondo, sintiendo la mano de Enrique apretar levemente la suya bajo la mesa. «Salí de la Ciudad de México porque me sentía invisible, ignorada, traicionada, porque no quería que mi hija creciera en un ambiente donde el amor era condicionado a estatus y apariencias. No negué a Daniel el derecho de ver a Thais, pero precisaba garantizar que estaríamos seguras, emocionalmente seguras, antes de cualquier contacto». Clarita, que hasta entonces se mantuviera en silencio, emitió un sonido que podría ser un suspiro o un sollozo contenido. Todas las miradas volvieron para ella. «¿Puedo hablar?», preguntó, con una voz que parecía quebrarse en las extremidades. La mediadora asintió, aunque la intervención no estuviese prevista en aquel momento. Yo debo algunas explicaciones», comenzó la matriarca de los Ferraz, los dedos temblando levemente mientras ajustaba el pañuelo de seda en el cuello. «Eliana nunca fue bienvenida en nuestra casa, y la culpa fue enteramente mía». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Daniel parecía tan sorprendido como Eliana. «Yo veía en ella una amenaza», continuó Clarita, ahora mirando directamente para la exnuera por primera vez. «No a nuestro estatus o nombre, como usted probablemente pensó, sino a la influencia que yo ejercía sobre Daniel. Él siempre fue manipulable, siempre precisó de aprobación, primero del padre, después de mí». Ella hizo una pausa, como si reuniese fuerzas para continuar. «Cuando usted entró en la vida de él, tan segura de sí a pesar de su origen simple, tan clara en sus valores, yo vi lo que nunca tuve coraje de ser, y odié a usted por eso». Las palabras caían como piedras en el agua parada, creando ondas de choque que se esparcían por la sala. Eliana sintió el corazón acelerar, incapaz de procesar completamente lo que estaba oyendo. «Manipulé a mi hijo contra usted, alimenté sus inseguridades, prácticamente empujé a Gabriela para los brazos de él». Clarita sonrió amargamente. «Y cuando usted partió llevando a mi nieta, todo se desmoronó. Daniel se hundió en la bebida y en la autocompasión. La empresa casi quebró tras el escándalo con Gabriela, y yo
Su voz falló, y por primera vez en 4 años, Eliana vio lágrimas en los ojos de la suegra. Descubrí un cáncer terminal, 6 meses, tal vez menos, y percibí que moriría sola, cercada apenas por el imperio vacío que construí. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La revelación de Clarita era tan inesperada, tan cruda en su honestidad, que nadie parecía capaz de encontrar palabras adecuadas para responder. Eliana sintió una onda de emociones contradictorias. Había rabia, claro. Años de humillaciones y manipulaciones no se apagaban con una confesión, pero había también, sorprendentemente, compasión. La mujer a su frente no era más la matriarca implacable, sino apenas un ser humano frágil enfrentando su propia mortalidad. «¿Por qué está diciéndome eso ahora?», preguntó Eliana finalmente, su voz baja pero firme. Clarita irguió la mirada, sus ojos encontrando los de Eliana con una claridad que no demostraba hacía años. «Porque quiero morir en paz. Porque quiero que mi hijo tenga la oportunidad de ser el hombre que nunca permití que fuese. Y porque...» Ella hizo una pausa, como si las próximas palabras fuesen particularmente difíciles, «porque Thais merece conocer a su padre, el hombre que él puede ser, no lo que yo lo forcé a ser». Daniel, que permaneciera en silencio durante toda la confesión de la madre, cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban levemente. Estaba llorando, percibió Eliana, con una sorpresa que rozaba el asombro. En 4 años de matrimonio nunca lo viera derramar una única lágrima. La mediadora, recuperándose de la sorpresa inicial, retomó el control de la sesión. «Esas revelaciones son significativas y alteran el contexto de nuestra discusión», dijo ella, con voz calma. «Señor Ferraz, ¿gustaría de añadir algo tras la habla de su madre?». Daniel respiró hondo, enjugando los ojos discretamente antes de erguir el rostro. Parecía un hombre diferente, despojado de la arrogancia que siempre usara como armadura. «Yo no voy a mentir y decir que entendí inmediatamente por qué usted partió», dijo él, dirigiéndose directamente a Eliana por primera vez. «Me quedé furioso, humillado. Pasé meses odiando, culpando a usted por todo. Fue solo cuando mamá recibió el diagnóstico, cuando todo se desmoronó de vez, que empecé a ver las cosas como realmente eran». Él miró para Enrique, después de vuelta para Eliana. «No vine aquí para llevar a Thais de vuelta. No vine para forzar a usted a retornar a un matrimonio que nunca fue real. Vine para pedir la oportunidad de conocer a mi hija, de hacer parte de la vida de ella, incluso que a la distancia, y para...». Su voz falló por un instante. «Para disculparme. Por todo». Eliana sintió la mano de Enrique apretar la suya bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. Sabía que cualquier decisión que tomase sería respetada por él. «Thais pregunta sobre usted a veces», dijo, finalmente. «Ella merece tener un padre en su vida, un padre de verdad, no apenas un nombre o una memoria vaga». Los ojos de Daniel brillaron con esperanza. «Eso significa que podemos intentar», respondió Eliana, cautelosa. «Visitas supervisadas al inicio. Si todo correr bien, podemos evolucionar para algo más regular». El abogado de Eliana carraspeó, como si recordase a todos de su presencia. «Precisaremos establecer términos claros. Derechos de visita, responsabilidades financieras, comunicación entre los padres». «Sí, claro», concordó Daniel rápidamente. «Todo lo que sea necesario». Durante las 2 horas siguientes, elaboraron los contornos de un acuerdo de custodia y visitación. Eliana mantendría la custodia primaria, con Daniel teniendo derecho a visitas inicialmente supervisadas, que evolucionarían conforme la adaptación de Thais. Habría soporte financiero, aunque Eliana hiciese cuestión de mantener su independencia. Y, más importante, habría respeto a las nuevas relaciones de ambas partes. Daniel expresó formalmente su aceptación del papel de Enrique en la vida de Thais. Cuando la sesión terminó,
Había un acuerdo preliminar que aún precisaría ser formalizado por los abogados, pero representaba un paso inmenso en dirección a la paz. Al levantarse para salir, Clarita se aproximó hesitante de Eliana. «Sé que no merezco su perdón», dijo la mujer más vieja, su voz temblando levemente. «Ni estoy pidiendo eso, pero gustaría de ver a Thais una última vez, si usted permite, para despedirme». «Sí». Eliana miró para aquella mujer que tanto la hiciera sufrir, ahora reducida por la enfermedad y por el arrepentimiento, y tomó una decisión que sorprendió hasta a sí misma. «¿Por qué no viene a cenar con nosotros mañana, en la casa de Enrique? Thais estará allá». Los ojos de Clarita se llenaron de lágrimas. «Gracias», murmuró simplemente. Cuando dejaron el foro, Eliana sentía extrañamente ligera, como si un peso que cargara por años hubiese finalmente sido erguido de sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó Enrique mientras caminaban hasta el coche. Eliana respiró hondo, sintiendo el aire fresco de Puerto Vallarta llenar sus pulmones. «Estoy mejor de lo que esperaba. Usted fue increíble allá dentro, fuerte, compasiva, pero firme en sus límites». Ella sonrió, entrelazando sus dedos a los de él. «Aprendí con alguien especial que es posible ser fuerte sin ser duro, que el verdadero poder está en la capacidad de perdonar sin permitir nuevos abusos». Enrique la besó suavemente, allí mismo en la acera, bajo el sol de la tarde. «¿Vamos a buscar a Thais y Lucas? Creo que tenemos una buena noticia para compartir». La cena en la noche siguiente fue sorprendentemente tranquila, casi normal. Clarita llegó puntualmente a las 7, trayendo regalos para Thais, libros infantiles sobre el cielo y las estrellas, mostrando que prestara atención en los intereses de la nieta. Daniel vino separadamente, nervioso pero determinado a hacer dar cierto. Thais, tras la timidez inicial, calentó gradualmente a la presencia del padre y de la abuela. No hubo grandes explosiones emocionales, ni momentos dramáticos de reconciliación, apenas personas imperfectas intentando encontrar un nuevo camino. En un momento de la noche, Eliana se encontró en la cocina con Clarita, ambas preparando el postre mientras los otros conversaban en la sala. «Él es un buen hombre», dijo Clarita, quebrando el silencio mientras cortaba fresas para la ensalada de frutas. «Enrique, veo como él mira para usted, como si fuera la cosa más preciosa del mundo». Eliana asintió, tomando las tazas para el postre. «Él me ve como realmente soy, no como un trofeo, no como una imposición, apenas yo». «Daniel nunca supo ver a usted así», admitió Clarita con un suspiro. «Yo lo enseñé a ver a las personas como piezas en un tablero, posesiones, no compañeros». Ella hizo una pausa, mirando por la ventana de la cocina para el cielo nocturno puntillado de estrellas. «¿Sabe qué es lo que más lamento? No haber percibido que al intentar proteger a mi hijo de dolores imaginarios, acabé privándolo de la mayor alegría, amar y ser amado de verdad». Eliana no supo qué responder. Entonces, apenas continuó arreglando las tazas, pero algo en la vulnerabilidad de aquella confesión tocó a ella profundamente. Cuando volvieron para la sala con el postre, la escena que encontraron quedaría para siempre grabada en la memoria de Eliana. Daniel sentado en el suelo, mostrando a Thais fotos de cuando ella era bebé. Lucas explicando pacientemente la diferencia entre planetas y estrellas. Enrique observando todo con una sonrisa serena. No era la familia perfecta de los cuentos de hadas. Era algo mucho más valioso. Una familia real, con sus imperfecciones, sus arrepentimientos y sus posibilidades de redención. En las semanas que se siguieron, una nueva rutina se estableció. Daniel alquiló un pequeño departamento en Puerto Vallarta, determinado a reconstruir su relación con la hija. Clarita, contra todas las expectativas médicas, vio su condición estabilizarse temporariamente, no una cura, sino tiempo suficiente para crear memorias con la nieta que mal conociera. Fue en una tarde de septiembre,
con el invierno dando las primeras señales de despedida, que Enrique invitó a Eliana para un paseo en la playa. Thais estaba con Daniel en una de las visitas que ahora acontecían regularmente sin supervisión, y Lucas pasaba el día con amigos de la escuela. «Tengo algo para mostrarte», dijo él, misteriosamente, guiándola por un camino que bordeaba la costa hasta una pequeña ensenada protegida por rocas. Allí, escondida entre la vegetación nativa, había una casa. No una hacienda ostentosa como la de los Ferraz, sino una construcción armoniosa que parecía hacer parte del paisaje. Madera clara, amplias ventanas de vidrio, un balcón que abrazaba toda la frente vuelta para el mar. «¿Qué es eso?», preguntó Eliana intrigada. Enrique sonrió, aquella sonrisa que iluminaba sus ojos y calentaba el corazón de ella. «Un proyecto que empecé hace algunos meses, una casa para una familia. Nuestra familia, si usted quiere». El corazón de Eliana aceleró. «Usted está pidiéndome para que construyamos una vida juntos», completó él sujetando sus manos. «Usted, yo, Thais, Lucas, una familia que eligió estar junta, no por obligación o apariencias, sino por amor». Lágrimas brotaron en los ojos de Eliana, pero eran lágrimas de alegría pura, algo que no experimentaba hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. «¿Usted está seguro? Mi vida es complicada ahora, con Daniel, Clarita, todo ese pasado». Enrique sonrió, secando gentilmente una lágrima que escurría por la mejilla de ella. «La vida es complicada, es lo que la torna real, y yo quiero todo eso, cada parte complicada, imperfecta y maravillosa que compone a usted y su historia». En aquel momento, con el mar susurrando al fondo y el sol pintando el cielo con colores imposibles, Eliana supo que había finalmente encontrado su lugar en el mundo. No un lugar físico, sino un estado de ser. Amada, respetada, libre para ser exactamente quien era. «Sí», respondió simplemente. «Sí para todo». El casamiento aconteció 3 meses después, en una ceremonia simple en la playa. No hubo glamour excesivo u ostentación, apenas personas que se importaban unas con las otras, reunidas para celebrar un nuevo comienzo. Thais entró esparciendo pétalos de flores, usando un vestido azul claro que ella misma escogiera, el inseparable conejo de peluche seguro bajo el brazo. Lucas, sorprendiendo a todos, se ofreció para tocar guitarra durante la ceremonia, ejecutando con perfección la música favorita de Eliana. Daniel compareció, respetuoso y discreto, entendiendo su papel en aquella nueva configuración familiar. En las últimas semanas había sorprendido a todos con su dedicación a Thais y su capacidad de adaptación. La empresa en la Ciudad de México ahora era administrada mayoritariamente por ejecutivos contratados, permitiendo que se dedicase a proyectos sociales en Puerto Vallarta, como si buscase reparación no apenas con su familia, sino con el mundo. Clarita no pudo comparecer personalmente. Su estado había agravado en las últimas semanas, confinándola a una cama de hospital. Pero asistió a la ceremonia por videollamada, sujetando las lágrimas, mientras Thais saludaba animadamente para la abuela del computador. Cuando Eliana y Enrique intercambiaron votos, no hicieron promesas grandiosas de amor eterno o felicidad sin fin. Prometieron, en vez de eso, caminar juntos a través de las alegrías y dolores de la vida real, apoyándose mutuamente, creciendo juntos, escogiendo uno al otro a cada nuevo día. «No estoy prometiendo un cuento de hadas», dijo Enrique, su voz firme y clara bajo el cielo abierto. «Estoy prometiendo algo mucho mejor, una historia verdadera, con todos los capítulos que aún vamos a escribir juntos». Eliana, mirando para el hombre que aprendiera a amar no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas, sintió una certeza que trascendía palabras. «En usted encontré no un salvador, sino un compañero», respondió. «Alguien que no intenta arreglar mis partes quebradas, sino que me ama entera, exactamente como soy».
Tras la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Eliana encontró un momento para quedar sola a la orilla del agua. El sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte con colores imposibles, como una promesa silenciosa de belleza tras la tempestad. Sintió una presencia a su lado y se viró, esperando encontrar a Enrique. Era Daniel, pareciendo nervioso, pero determinado. «¿Puedo hablar contigo un minuto?», preguntó él. Eliana asintió curiosa. «Solo quería decir gracias», dijo él, mirando para el mar en vez de encararla directamente, «por no alejar a Thais de mí, incluso después de todo, por darme la oportunidad de ser un padre mejor del que fui un marido. Thais merece tener a usted en la vida de ella», respondió Eliana, sinceramente. «El verdadero usted, no la versión que su madre o la sociedad esperaba». Daniel sonrió tristemente. «Usted siempre consiguió ver más allá de las apariencias, ¿no es así? Fue por eso que me enamoré por usted al inicio, y fue por eso que me quedé tan asustado después. Usted veía partes de mí que yo mismo intentaba ocultar». Eliana lo observó con una nueva mirada, libre del resentimiento que por tanto tiempo colorara sus memorias. «Creo que todos merecemos la oportunidad de tornarnos nuestras mejores versiones». «Él te hace feliz», observó Daniel, mirando para donde Enrique conversaba animadamente con los invitados, Thais en sus hombros. «De un modo que yo nunca supe hacer». «Sí», confirmó Eliana, sin hesitación. «Pero la mayor diferencia es que ahora yo también me hago feliz. Aprendí que nadie puede ser la fuente completa de la felicidad de otra persona». Daniel asintió, absorbiendo aquella verdad simple pero profunda. «Espero un día encontrar lo que ustedes tienen». «Usted va», dijo Eliana, con una convicción que sorprendió a ambos, «cuando esté listo para amar a alguien además de sí mismo». No había crueldad en aquellas palabras, apenas la honestidad que siempre faltara entre ellos. Daniel acenó en reconocimiento y se alejó, dejando a Eliana nuevamente sola con sus pensamientos. Pero no por mucho tiempo. Luego sintió un par de brazos pequeños abrazándola por las piernas. «Mami, ven, Lucas va a mostrar las constelaciones con el telescopio nuevo». Thais tiraba de ella animadamente, sus ojos brillando con una alegría descomplicada. Eliana se dejó guiar por la hija, de vuelta a la celebración, de vuelta a la familia que habían construido a partir de los fragmentos de sueños quebrados y esperanzas renovadas. Más tarde aquella noche, cuando la fiesta acabó y apenas la familia permanecía, se reunieron en el balcón de la nueva casa, aún parcialmente en construcción, pero ya inequívocamente un hogar. Lucas ajustaba el telescopio, explicando pacientemente a Thais sobre las estrellas más brillantes. Enrique traía una bandeja con chocolate caliente, sonriendo al observar al hijo, demostrando una paciencia que pocos adolescentes poseían. «¡Conseguí ver! ¡Conseguí ver!», exclamaba Thais, saltando de excitación al visualizar Júpiter por primera vez. «Mami, ven ver, es un planeta de verdad». Eliana se aproximó, agachándose para mirar por el telescopio. El planeta brillaba, distante pero perfectamente visible, un recordatorio de la vastedad del universo y de las infinitas posibilidades que él contenía. «Es hermoso», susurró. «¿Sabía que tiene personas que creen que somos solo polvo de estrellas?», preguntó Lucas, en aquel tono levemente profesoral que asumía cuando hablaba sobre ciencia. «Que todos los elementos que forman nuestros cuerpos fueron creados en el corazón de estrellas que explotaron billones de años atrás». «¿Entonces, somos todos hechos de estrellas?», preguntó Thais, sus ojos ensanchados con la idea. «Exactamente», confirmó el adolescente, sonriendo. «Legal, ¿verdad?». Enrique se aproximó abrazando a Eliana por detrás y apoyando el mentón en su hombro. «Creo que eso explica por qué algunas personas brillan tanto», murmuró él, apenas para que ella oyese.
Eliana se recostó contra él, observando a los dos niños, tan diferentes en edad y origen, pero unidas por lazos que trascendían sangre u obligación, compartieran un momento de maravilla delante del cosmos. En aquel instante perfecto, supo con absoluta claridad, la jornada no había terminado. En verdad, estaba apenas comenzando. Habría más desafíos, más lágrimas, más momentos de duda. Clarita partiría en breve. Daniel continuaría buscando su propio camino de redención. Thais crecería, haciendo preguntas cada vez más difíciles sobre su pasado complejo. Pero ahora enfrentarían todo eso juntos, no como personajes perfectos de un cuento de hadas, sino como seres humanos reales, imperfectos, resilientes y, por encima de todo, capaces de un amor que no aprisiona, sino que libera. «Estoy en casa», susurró Eliana, las palabras cargando el peso de toda su jornada. De la hacienda fría en la Ciudad de México hasta aquí, este momento bajo las estrellas, cercada por una familia que escogiera y que la escogiera de vuelta. Enrique la apretó gentilmente en sus brazos, como si entendiese perfectamente el significado profundo de aquellas palabras simples. «Sí», respondió él, su voz mezclándose al sonido de las olas. «Finalmente, todos estamos».